Salut a tous et soyez les bienvenus, sean muy bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hacer una clase diferente, una clase en la cual yo les voy a leer un poco del libro de Le Petit Prince en francés. Y vean qué bueno, hoy voy a poder compartir mi pantalla. Elegí un capítulo para que podamos empezar. Entonces, una de las cosas que quiero que veamos, bueno, como les decía, vamos a empezar a trabajar el segundo capítulo, que es cuando llega realmente el pequeño príncipe. El principito, ¿no? Es así que se dice en español, me parece. Y una de las cosas interesantes que vamos a hacer es que quiero mostrarles algunas estrategias para cuando ustedes no conocen una palabra, ¿qué tienen que hacer? Porque, uno, ¿por qué es interesante la lectura? Saco aquí de la pantalla un poquito. Leer en francés es algo súper importante para los que están aprendiendo el idioma, porque esto te va a hacer tener más vocabulario y también te ayuda a fijar las cuestiones de estructura de la lengua, de gramática, de sintaxis, de esas cosas que aprendiste en clases más convencionales y que puedes ver en práctica en una lectura. Además, es como un material de buena calidad que puedes usar también para entrenarte la pronunciación. Bueno, todo eso hace como un combo, pero lo que pasa es que muchas veces me parece que ustedes dejan de leer o abandonan las lecturas porque tienen la sensación de que no pueden entender porque paran en cada palabrita que no entienden. ¿A quiénes ya les pasó esto? Cuéntenme aquí en los comentarios. Entonces, bueno, listo, vamos directamente al libro. Aquí tengo una versión online del libro, online no, en la computadora, pero que tiene también los dibujos. Saben que los dibujos fueron hechos por el propio autor. Aquí estamos hablando de Antoine de Saint-Exupéry. Y vamos con el segundo capítulo. En francés, un capítulo se dice chapitre. Chapitre 2, y es muy tierno mi hijo, el que tiene 6 años, está aprendiendo a leer y todo eso, y ahora me dice, en portugués me dice capítulo, cambia, mezcla el francés con el portugués, podría ser con el español, pero es chapitre, chapitre, así se dice en francés. Entonces empieza este capítulo, algunas partes las voy a leer como más rápido, otras partes las voy a leer como con más detalles para ustedes, ¿está bien? J'ai vécu, voy a leer todo esto y después lo trabajamos. J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire por 8 jours. Listo. Entonces, en el primer capítulo vemos al autor que tiene toda esa historia, los que leyeron el libro, en la cual hace un dibujo y los grandes, los adultos, no entienden su dibujo porque dibuja una serpiente que se comió a un elefante y siempre creen que es un sombrero. Bueno, entonces él va a encontrar aquí al pequeño príncipe, al principito, pero en este momento justamente muestra que él era aviador y que su avión cayó en el desierto del Sahara. Entonces, vamos ahora a entender cada detallito. Y lo voy marcando así en la pantalla para ustedes. J'ai ainsi vécu seul. ¿Qué quiere decir esto? El verbo que tenemos aquí, vécu, en realidad es un verbo en el passé composé. O sea, que son dos verbos. Tenemos el verbo j'ai y vécu. Pero vécu es el verbo vivir en francés. ¿Está bien? Conjugado en el passé composé, j'ai vécu. Esta palabrita aquí en el medio, ainsi, quiere decir de esta forma. Así. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que de esta forma vivió solo, sans personne, sin nadie. La palabra personne es bastante se puede confundir fácilmente en francés. ¿Por qué?
porque la palabra persona puede querer tener el sentido de persona, pero también puede querer decir nadie. O sea, que la palabra persona tiene dos sentidos que son como opuestos. Aquí, como dice, sans personne, es sin nadie. Sans personne. Entonces, vivió solo, sin nadie, avec qui parler véritablement, sin nadie con quien pudiera hablar, parler véritablement, realmente, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Jusqu'à es una palabra muy importante, escríbanla en sus cuadernos. Jusqu'à quiere decir hasta. Y ojo con la pronunciación, la U aquí no se dice. Y la J no suena como una I ni como una J del español. Tenemos que decir j. Jusqu'à es un sonido que no existe en español, pero que aparece mucho en francés. Lo vemos aquí, por ejemplo, j'ai, jusqu'à. ¿Cómo podemos trabajar mejor este sonido? Hay algunas formas. La primera que me gusta es que ustedes imaginen que son porteños, son de Argentina, de Buenos Aires o de Uruguay y que dicen lluvia, yo, calle. Bueno, este sonido de la Y o de la doble L del español de los porteños es más similar a la J del francés. La diferencia es que va a sonar como un poco más vibrado. Un ejercicio que pueden hacer para que les salga bien este sonido de la J es hacer como si fueran a hacer shh, pero con esta boca y la lengua en esta posición, hacer vibrar de forma corta, pero fuerte. Háganlo, por favor, y cuéntenme en los comentarios si lo están haciendo. Entonces, lo vuelvo a mostrar. Teníamos aquí, j'ai ainsi vécu seul. De esta forma viví solo, sans personne avec qui parler véritablement, sin nadie con quien pudiera hablar realmente, jusqu'à, entonces nos entrenamos con este sonido, une panne dans le désert du Sahara. ¿Qué es eso? Une panne. No sé si se dice una pane, también en español me parece que no, pero es que su avión se rompió en el desierto del Sahara. Il y a 6 ans, otra expresión muy útil. Il y a quiere decir hace 6 años. Tenemos entonces jusqu'à, hasta, y il y a, hace tantos años aquí, hace 6 años. Il y a 6 ans. Ojo con otro detallecito. La palabra 6 termina con la X y la próxima palabra empieza con una vocal, con la A. Entonces voy a pegar el sonido de las dos y voy a decir 6 ans. 6 ans. 6 ans. Otra cosa que aquí pueden repetir varias veces. Ahora voy a seguir leyendo. Quelque quiere decir algún o alguna. Y chose, la próxima palabra que tenemos aquí, quiere decir cosa. Entonces, alguna cosa se había roto, cassé, c'était cassé, se había roto dans mon moteur, en mi motor. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, y como yo no tenía conmigo ni mecánico ni pasajero, aquí es un listado de cosas en la negación. Ni esto, ni esto, ni esto. Entonces podemos empezar siempre con ni. Je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. Je me préparais, yo me preparaba a essayer de réussir, a tratar de lograr tout seul, solo, une réparation difficile, un reparo difícil. C'était pour moi une question de vie ou de mort. Era para mí una cuestión de vida o muerte. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Tenía justo, à peine quiere decir justito. Tenía justo agua para tomar por 8 días. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. La primera noche me había entonces dormido en la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. J'étais plutôt bien isolée
J'étais plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Estaba más isolado que un náufrago en un barquito en el medio del océano. Alors, vous imaginez ma surprise. Entonces, ustedes pueden imaginar mi sorpresa au lever du jour, al levantar del día, al principio del día, quand une drôle de petite voix m'a réveillée, cuando una vocita graciosa me despertó. Ella decía, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il vous plaît quiere decir por favor. Dessine-moi, dibuja para mí, dibújame. Un mouton, a ver si ustedes conocen la historia del Principito. Mouton es una oveja. En realidad yo necesito la ayuda de ustedes. Es que un mouton, oveja. Todos me dicen oveja. Es el animal, elefante no es un elefante. Mouton es una oveja, me parece. Pero no hay un nombre en el masculino, solo para preguntarles, ¿no? Bueno, oveja, les voy a creer. Una oveja, dibújame una oveja. Entonces él reacciona diciendo, ¿ah? Tipo, ¿qué? Dessine-moi un mouton, dibújame una oveja. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. Salté, esto, j'ai sauté, tenemos aquí otra vez el passé composé usado. Passé composé es el tiempo del pasado, entonces en España se diría he saltado, creo que es así, y en Argentina se diría salté hacia atrás, así, sur mes pieds, o sea, me puse de pie, comme si j'avais été frappé, como si j'avais été frappé par la foudre, como si el relámpago me hubiera agarrado. J'ai bien frotté mes yeux, me hice así en los ojos. J'ai bien regardé, miré bien. Et j'ai vu, y entonces vi un cordero. Prefiero un cordero, creo que es un cordero que pide. J'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. J'ai bien regardé, miré bien. Et j'ai vu un petit bonhomme, y vi a un pequeño chiquito, tout à fait extraordinaire, completamente extraordinario, qui me considérait gravement, que me miraba gravement, quiere decir de una forma muy seria. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Aquí está el mejor retrato que pude más tarde hacer de él. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle, pero obviamente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. Ce n'est pas ma faute, no es de mi culpa. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans et je n'avais rien appris à dessiner sauf les bois fermés et les bois ouverts. No es mi culpa, pero había sido desencorajado, me habían desencorajado en mi carrera de pintor por las grandes personas, que son los adultos, cuando tenía 6 años. Y no había aprendido a dibujar, solo sabía dibujar las serpientes cerradas y las serpientes abiertas. Je regardais donc cette apparition, miraba entonces esta aparición, avec des yeux tout ronds, con ojos redondos. D'étonnement, quiere decir, estaba tan espantado que tenía los ojos así, tout ronds. N'oubliez pas que je me trouvais a 1000 milles de toute région habitée. No olviden que yo me encontraba en un lugar a 1000 millas de cualquier lugar habitado, de cualquier región habitada. Or, esta es una palabra importante también, que quiere decir, por otro lado, mon petit bonhomme, que es una forma de llamarlo al chiquito, mon petit bonhomme, este chiquito, no me parecía, ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Entonces aquí es un listado en la negación, todo empieza con ni. Entonces el chiquito no me parecía ni perdido, égaré,
Ni mort de fatigue, ni muerto de cansancio, ni mort de faim, ni muerto de hambre, ni mort de soif, ni muerto de sed, ni mort de peur, ni muerto de miedo. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert. Él no parecía para nada un niño perdido en el medio del desierto, a 1000 milles de toute région habitée, a 1000 millas de cualquier región habitada. Quand je réussis enfin a parler, je lui dis, cuando finalmente pudo empezar a hablar, le dije, mais qu'est-ce que tu fais là? ¿Pero qué estás haciendo aquí? Et il me répéta alors tout doucement comme une chose très sérieuse. Él me repitió tranquilamente como una cosa muy seria. S'il vous plaît, por favor, dessine-moi un mouton. Dibújame un cordero. Quand le mystère est trop impressionnant, cuando el misterio es muy impresionante, on n'ose pas désobéir. Nosotros, nadie tiene la osadía de no obedecer. Aussi absurde que cela me sembla, esto me pareció tan absurdo, a 1000 milles de tous les endroits habités, a 1000 millas de todos los lugares habitados, et en danger de mort y en peligro de vida, je sortis de ma poche une feuille de papier, saqué de mi bolsillo una hoja de papel et un stylographe, y un birome, un bolígrafo, como lo quieran llamar. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout, entonces me recordé entonces que había principalmente estudiado la geografía, l'histoire, la historia, le calcul, el cálculo, la grammaire, la gramática. Et je dis au petit bonhomme, y dije al chiquito, avec un peu de mauvaise humeur, con un poco de mal humor, que je ne savais pas dessiner, que no sabía dibujar. Il me répondit, él me contestó, ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. No hay problema, dibújame un cordero. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, como yo nunca había dibujado un cordero, je refis pour lui, le hice otra vez para el chiquito, l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, uno de los únicos dos dibujos que yo podía, que yo era capable. Celui du boa fermé, el de la serpiente cerrada. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre. Pero me puse estupefacto, impresionado, en escuchar lo que me contestó el chiquito, como si fuera él, el pequeño príncipe, el principito. No, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Entonces el chiquito le contesta, pero yo no quiero un elefante en una serpiente. Un bois, c'est très dangereux. Una serpiente es muy peligroso. Et un éléphant, c'est très encombrant. Y un elefante es muy encombrant, molesto, grande, exagerado. Chez moi, c'est tout petit. En mi casa es muy pequeño. Chez moi, esta expresión chez moi es muy importante en francés. Chez quiere decir en su casa, pero puede querer decir también en el lugar donde vives. Puede tener como los dos sentidos. Entonces, cuando él dice chez moi, no es literalmente su casa, pero es el lugar donde vive es muy pequeño. C'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Necesito un cordero. Dessine-moi un mouton. Dibújame un cordero. Bueno, no voy a seguir leyendo, pero lo que quiero mostrarles es que cuando ustedes encuentran una palabra que no saben exactamente, de hecho me vieron haciendo eso, a veces no sé decir exactamente la palabra en español, pero voy encontrando como formas similares. Y es lo mismo que tienes que tratar de hacer cuando lees en francés. Aunque no sepas exactamente la palabra, puedes seguir leyendo y puedes tener un cuaderno en el cual vas escribiendo algunas de las palabras, no todas, para que después las busques. Y siempre que te fijes, esta palabra me molestó al punto de que yo no entendiera el contexto o si pude entenderlo. Si ya estás entendiendo mejor el francés, te recomiendo que empieces a leer en voz alta, porque la lectura en voz alta también te ayuda a poner en práctica la pronunciación. Y todas esas cosas nos ayudan a conquistar el francés que tanto quieren. Les pido perdón por hoy, porque hoy estaba con los niños en casa y sola con ellos. Mi marido salió
Pero listo, espero que les haya gustado la clase. Merci beaucoup, un gran beso y hasta pronto. Chao.